y la auscultación. Haciendo un pequeñito repaso de lo que es la inspección, obviamente tenemos nosotros que tomar en cuenta desde el paciente que ingresa, por ejemplo, a la consulta, cómo ingresa, si es que tiene algún tipo de facies, cómo deambula, o cómo está, si está el paciente internado, cómo está en su lecho, en su cama, cómo está sentado o recostado o de qué posición adopta, ¿no? Entonces recordemos que un paciente cardíaco generalmente va a estar en posición sentado o semisentado, ¿no? Posición Fowler o semi-Fowler. Acá, por ejemplo, vemos un tipo de facies con tricotomía mitral. Podemos ver aquí las chapetas malares con cianosis de lo que es las orejas y la nariz, enrojamiento de lo que son los pómulos sobre todo, le da ese tinte, ¿no? Facies aórtica, paciente pálido, tipo aporcelanado, simula cierta exoftalmias y puede haber, como les decía, cierto tipo de signos, por ejemplo, como este de Müller, que se caracteriza por movimientos de la úvula de forma rítmica con la frecuencia cardíaca. Entonces eso también es un signo de insuficiencia valvular aórtica, o lo que es, por ejemplo, en relación a lo que es los movimientos con cada frecuencia o con cada latido cardíaco, movimientos rítmicos de la cabeza también, ¿no? O el de Müller, o el pulso de Quick. Recordar que esto también se da en el lecho unguial. Igual va a poder evidenciarse con cada pulsación la irrigación en el lecho unguial, ¿no? Volvemos a repetir lo que es signo de Müller. Hay varios, ¿no? En la inspección, obviamente tenemos que tomar en cuenta, fuera del área precordial, tomar el pulso, la presión arterial, ver si hay ingurgitación yugular, palpar el hígado, ver si tiene edemas en los miembros inferiores, habrá que auscultarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí puede haber una gran ingurgitación yugular, ¿no? Yugulares bien ingurgitadas. El paciente tiene que estar con cabecera de 30 a 45 grados, es lo ideal, ¿no? Además de eso, podemos ver los grados de ingurgitación yugular. Si apenas está por encima de 2 centímetros de la clavícula, hablamos de grado 1, este es el esternocleidomastoideo. Si llega al borde posterior, grado 2, borde anterior, grado 3, y se llega hasta la región de la mandíbula, grado 4. Lo mismo en esto, ¿no? Ingurgitación yugular. También tengo que evidenciar si es que no hay o hay hepatomegalia. Hay varias maniobras. Puede ser la unimanual llamada también del enganche o la bimanual del enganche o de Matthew, ¿no? Por ejemplo, acá vamos ascendiendo, ascendiendo y seguramente hasta acá está el hígado, está hepatomegalia. Normalmente no se palpa el hígado, ¿no? Está por debajo del reborde costal. Obviamente tenemos que hacer lo que es la inspección, también estática en el área cardíaca, ¿no? Ya sea, repito, fuera del área cardíaca y lo que es el área cardíaca, obviamente. Acá podemos ver circulación colateral, ¿ah? En síndrome de vena cava superior puede haber esto, ¿no? Obviamente también puede denotar algún tipo de una tumoración a nivel pulmonar que esté ocasionando esto, obviamente. También puede ser que exista alguna anormalidad, por ejemplo, un abombamiento que pueda causar alguna vez pericarditis también, ¿no? La inspección dinámica, obviamente vamos a ver el choque de la punta. Normalmente se ubica en el quinto espacio intercostal medio clavicular. Normalmente tendríamos que nosotros evidenciar este choque de la punta en esta región, quinto espacio intercostal, ¿no? Obviamente se puede desplazar en una cardiomegalia, por ejemplo, puede ir al sexto, al séptimo, o desplazarse más hacia la izquierda, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. La palpación del choque de la punta, ahí se puede apreciar con los dedos, índice y medio. Podemos nosotros percibir el choque de la punta en este caso, ¿no? También es importante tomar en cuenta que no se puede detectar en la mitad de los individuos, ¿no? O sea, puede ser que no lo percibamos,
a cierta edad, pero normalmente ya podemos evidenciarlo, ¿no? Ahí se puede ver otro tipo de palpación, el choque de la punta. Y también es bueno que nosotros podamos tomar otro tipo de posiciones para poder evidenciar todo esto, ¿no? Pero ahí está la forma de tomar el choque de la punta. Obviamente, en la semiología clásica, nosotros podemos ver lo que es si está o no incrementado la intensidad, tendríamos que ver, palpar, pero en la parte práctica, muchas veces lo que decimos se percibe o no se percibe, ¿no? Porque recuerden que puede incrementarse o puede prolongarse lo que es el choque de la punta. Obviamente, en la parte semiológica, ojo, en la parte práctica muy poco lo empleamos, pero tendríamos que nosotros saber por lo menos para entender de que sí puede incrementar la intensidad, ¿no? Ya sea en el ejercicio, cuando un paciente está estresado, emocionado, en la fiebre, hipertiroidismo, el embarazo puede incrementar de acuerdo a eso, ¿no? La intensidad. Además de eso, en otras patologías como hipertrofia, patologías como valvulopatía mitral, hipertrofia ventricular, patologías valvulares, podría. Pero como les digo, en la parte práctica muchas veces uno palpa, si se percibe o no se percibe. Ya, digamos, no nos damos tanto detalle en el choque de la punta. La duración puede estar prolongada o acortada, por ejemplo. Prolongada, estenosis aórtica, valvular, infravalvular, supravalvular, en la hipertensión arterial igual o en la coartación de aorta. Acortada en el choque cardiogénico o en las taquiarritmias. Obviamente desplazada puede estar para un lado, como les decía, en una cardiomegalia, o también por un desplazamiento, como es un neumotórax que puede desplazar el choque de la punta, no solamente el choque, sino todo el corazón, pues, ¿no? En un derrame pleural, en una atelectasia que puede desplazar ipsilateralmente, retracciones fibrocicatriciales, hernias hiatales, corazón en gota, enfisema pulmonar. Y patologías intrínsecas, patologías que van a ir dependiendo del corazón, como por ejemplo la dextrocardia. Recordar que la dextrocardia es solamente la posición anómala del corazón solamente. En cambio, la dextroposición, recordar que la dextroposición es también llamada imagen en espejo, vale decir que el corazón está volcado para el lado derecho, el hígado en vez de estar al lado derecho está al lado izquierdo, el apéndice en vez de estar en el lado derecho, fosiliaca derecha, está en el lado izquierdo. O sea, todos los órganos están, por decir así, invertidos, ¿no? A eso se llama dextroposición. En cambio, solo dextrocardia, solo el corazón está para el lado derecho. Los demás órganos se mantienen en su posición. Para diferenciarnos, si alguna vez les preguntan qué es dextroposición, todos los órganos están invertidos, ¿no? El apéndice, en vez de estar en el fosiliaca derecha, está en fosiliaca izquierda. El hígado, en vez de estar al lado derecho, hipocondrio derecho, está en el hipocondrio izquierdo, en dextroposición. Bueno, patologías intrínsecas también van a desplazar estenosis valvular aórtica, subvalvular aórtica, insuficiencia aórtica pura, insuficiencia mitral, hipertrofia ventricular derecha. Frémito, ¿qué es el frémito? Es la percepción, o sea, cuando uno al palpar percibe un soplo, podemos nosotros decir que existe un frémito, ¿no? Entonces es la manifestación palpable de un soplo a la auscultación. Entonces podemos nosotros percibir eso. Puede ser sistólico, diastólico o sistodiastólico. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿está en relación con la sístole o con la diástole? Para decir que esto es algo relacionado con la sístole o diástole, ¿no? Entonces tenemos nosotros que definir eso, frémito. Manifestación palpable de un soplo. Puede ser sistólico, repito, diastólico o sistodiastólico. En la punta puede ser, hay una mnemotecnia, SIDE, sistólico de insuficiencia cardíaca o diastólico de estenosis, para que no se olvide. SIDE, sistólico de insuficiencia o diastólico de estenosis. En la base, podemos escuchar la mnemotecnia dice diastólico de insuficiencia o sistólico de estenosis, ¿no? O sea, repito, esto es la percepción, o sea, nosotros que vayamos a percibir un soplo, dependiendo, repito, si es
si es sistólico o si es diastólico. Si es sistólico va a estar en relación con la sístole, pues, ¿no? Diastólico en relación con la diástole. Y así en la misma. Lo mismo, nosotros podemos ver la forma o el carácter de este tipo de frémitos. Ya se pueden describir ya sea en estenosis mitral, en resorte, tremor cordis presistólico, que son las características. Pero en la parte práctica, muchas veces, como les digo, uno dice, bueno, se percibe, no se percibe un frémito. Ya tanto, digamos, por decir así, hemos tratado de qué sé yo, tratar de discernir qué tipo o forma tiene o carácter. Muchas veces decimos, bueno, tiene un soplo y ya, obviamente ya empleamos lo que son los exámenes complementarios, bueno, un ecocardiograma que nos va a dar muchas más luces, nos va a decir que o tiene una estenosis, o tiene una insuficiencia, o tiene una cardiomegalia, o qué patología tiene, ¿no? Pero sí, en la parte, nosotros tendríamos que ver, en la parte teórica, tomar un poquito en cuenta todo lo que son este tipo de frémitos. Otros latidos localizados del tórax, también puede ser un latido paraesternal izquierdo, es la expresión de la sístole potente de un ventrículo derecho dilatado, ¿no? O hipertrofiado. Puede ser secundaria una hipertensión pulmonar o secundaria como también una estrechez pulmonar. Recordar que puede ser que este latido esté un poco desplazado, pues, ¿no? Cualquier hipertrofia de ventrículo derecho, por ejemplo, un paciente que haga un EPOC o una fibrosis pulmonar, puede desencadenar en una insuficiencia cardíaca derecha, o sea, un corazón pulmonar crónico que se llama. Y esto puede dar como consecuencias todo esto, ¿no? También puede haber latidos generados por la actividad pulsátil en la arteria pulmonar. Ahí se puede ver latidos de diagonal directo, en este caso, o también pueden ser transversales, ¿no? Pero ¿cómo nosotros vamos a ubicarnos en esto? Tendríamos nosotros que tomar en cuenta hacia dónde se ubican más los latidos cardíacos. Si nos damos cuenta, ahí se puede evidenciar, dependiendo también de dónde esté, pues, ¿no? Por ahí está desplazado lo que es justamente el corazón. Entonces, la posición para la auscultación del paciente obviamente va a ser en sentado, en decúbito supino, de espalda recostado, o en decúbito lateral, llamada también posición de pachón. Esta posición de pachón puede ayudarnos a auscultar mejor algún tipo de soplos o ruidos cardíacos. Entonces, esta posición de pachón también la empleamos en cardiología para mejorar aquellos ruidos que no podemos auscultar, por decirlo así. Esta es la posición de hacer la auscultación en un paciente cardíaco. La percusión en la parte semiológica sí, también se describe, pero ya como les decía, muy poco, por ejemplo, vamos a poder evidenciar, o sea, en la parte práctica. Pero sí tendríamos nosotros que mencionar, porque sí o sí está dentro de la parte semiológica. Pero como les digo, ha perdido gran valor la percusión. Más, digamos, nos vamos ya cuando tenemos un problema cardíaco, hay un soplo por decir, o hay algo que está arrítmico, pues nos vamos a los exámenes complementarios. Pero tendríamos nosotros que tomar en cuenta para ver la percusión que normalmente tendría que estar hasta el quinto espacio intercostal. Esto sí es importante, la auscultación de los focos. Acá no podemos nosotros perder detalle, tomando en cuenta que sí o sí tenemos que hacer la auscultación cardíaca y tenemos que nosotros ubicar estos puntos de auscultación. Existen 4 básicos y otros accesorios. Acá podemos ver el foco pulmonar, segundo espacio intercostal paraesternal del lado izquierdo. Segundo espacio paraesternal del lado derecho, foco aórtico. En la base del apéndice sifoides, el foco tricuspidio. Y acá, por debajo de la mamila, podemos nosotros evidenciar en el quinto espacio medio clavicular el foco mitral. Existen otros accesorios, accesorio de Hertz, por ejemplo, o aórtico accesorio. Ahí se puede evidenciar en el cuarto espacio, o una línea imaginaria que va del foco aórtico al foco mitral en el punto que corta con el reborde. Generalmente podemos evidenciar este foco. La auscultación cardíaca es uno de los métodos. Recordar que puede haber varios ruidos. A ver, vamos a escuchar algunos ruidos básicos, por favor. Una habitación silenciosa y un estetoscopio. Estetoscopio, aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación posible.
Ahora vamos a explicar sus partes. Membrana es la parte que permite escuchar altas frecuencias. Campana se encuentra en el otro extremo y permite escuchar las bajas frecuencias. ¿Se escucha, verdad? Vástago, pieza que conecta el tubo del fonendoscopio con la campana. Mediante su rotación podemos escuchar con la membrana o con la campana. Tubo o arco metálico. Transmite el sonido desde la membrana hasta las olivas, conectando ambas partes. Y por último, las olivas, pequeñas piezas que se introducen en ambos oídos permitiéndose escuchar los sonidos cardíacos. Un foco de auscultación es la zona en la que se debe colocar el estetoscopio para auscultar el corazón. Existen 5 focos de auscultación. El foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. El foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco pulmonar secundario, que está en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco tricúspide, localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal. Y por último, el foco mitral, en el ápex del corazón en el quinto espacio intercostal izquierdo ligeramente por fuera de la línea medioclavicular. Este lo escuchamos en esta zona porque el sonido reverbera desde la válvula al ápex debido a que se transmite siguiendo el flujo sanguíneo. Utilice el diafragma del estetoscopio directamente sobre la piel, sobre uno de los focos y no salte de un foco a otro, sino que siga una secuencia, que podría ser desde la base al ápex o del ápex a la base. La única diferencia entre la auscultación masculina y femenina es que en la mujer, debido a las mamas, los ruidos de los focos pulmonar secundario y mitral se escuchan un poco más bajos que en el hombre. Durante la auscultación hemos escuchado los ruidos que se producen durante el ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son sonidos cortos y bien definidos. Fisiológicamente solo se detectan 2 ruidos. Primer ruido, corresponde a un sonido que se produce al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, iniciando así la sístole. El cierre de ambas válvulas tiende a ser al unísono. El primer ruido se escucha mejor hacia el ápex, aunque, por su intensidad, normalmente se escucha en toda el área precordial. A menudo se describe como un loop ligeramente prolongado y más grave que el segundo ruido. Segundo ruido. Corresponde al sonido que se genera cuando se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole, marcando así el inicio de la diástole. Estos ruidos normalmente se desplazan un poco con la respiración. Al final de la expiración tienden a escucharse al unísono. Pero en una inspiración profunda, en relación al mayor retorno venoso al tórax, el cierre de la válvula pulmonar se retrasa, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido se ausculta con más claridad en la base del corazón, foco pulmonar y aórtico. Este ruido, descrito como un dub, es más corto y más agudo que el primero. La distancia entre el ruido 1 y 2, llamado primer silencio, es más breve, denominado segundo silencio. Distancia entre el segundo y el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco. Como ven, puede haber estos ruidos, podemos nosotros ocultarlos. ¿Aló, se escucha? ¿Aló, aló? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, normalmente el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Bueno, generalmente es lo que va a producir eso, ¿no? Además, lo que es la sístole ventricular con la contracción auricular. El segundo ruido, obviamente que es un poco más breve, cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Y la diástole ventricular, obviamente. Algunos lo simulan como Dunlop, Dunlop o Tunta, 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 ¿no? Recordar que el primer ruido es un poquito más prolongado, 0,14 segundos, y el segundo más o menos de 0,11 segundos. Puede haber, sí, un tercer ruido, podría haber, ¿no? Por la vibración del músculo ventricular en relajación causado por el abrupto llenado rápido y la puesta en tensión del aparato valvular mitral, ¿no? También un cuarto ruido
que obedece a la puesta en tensión del aparato valvular auriculoventricular, como el miocardio ventricular, ocasionado por la aceleración del llenado final diastólico, a cargo de las sístoles auriculares. Pero normalmente cuando existe un tercer ruido, recordar que nosotros cuando hagamos los criterios de insuficiencia cardíaca, si aparece un tercer ruido, normalmente es Dunlop, 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 o sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Pero que tal si aparece un tercer ruido, trucutun, 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 como un caballo que va galopando. Percibimos un tercer ruido que puede darnos a entender que hay una falla ventricular en este caso. Entonces, los ruidos cardíacos va a depender mucho, o sea, va a depender mucho de que estemos en una habitación tranquila, que no haya mucho ruido para auscultar los ruidos cardíacos, sobre todo, ¿no? Tenemos que estar mucho más concentrados en los cardíacos porque tienen sus características, ¿no? En cambio, no es tanto así en la parte pulmonar, que podés escuchar roncos, sibilancias, crépitos, pero en la parte cardíaca hay que tener un poco más de concentración y un ambiente mucho más relajado para que podamos nosotros percibir. Sí, para empezar, si está como la característica, ¿no? Recordar que puede haber ruidos cardíacos rítmicos, si están dunglop, por decir así. Si están arrítmicos, si son regulares, si son irregulares, tenemos que ver nosotros las características, pues, ¿no? Si son regulares, irregulares, si son rítmicos o arrítmicos, si está en 2 tiempos o en 3 tiempos. Vamos viendo eso, rítmicos, regulares, si están normofonéticos, ¿no? Puede ser que apenas lo percibas. Recordar que ruidos cardíacos hipofonéticos, por ejemplo, en la tríada de Beck habla, ¿no?, de ruidos cardíacos hipofonéticos. En el taponamiento cardíaco, tríada de Beck, habla de irritación yugular, hipotensión. O sea, puede estar que esté disminuido. Repito, en la auscultación vemos si están los ruidos rítmicos, si están regulares, si están normofonéticos en 2 tiempos o puede estar en 3 tiempos, con o sin soplos. O sea, de esa manera vamos describiendo en las historias los ruidos cardíacos rítmicos, regulares, normofonéticos en 2 tiempos, con o sin soplos. Entonces, es importante percibir todos estos ruidos, ¿no? 16 a 20 vibraciones por segundo es lo que más o menos se percibe en eso. Y vamos a ver esto, repito, la intensidad, tonalidad, el timbre de todos aquellos, ¿no? Causas que alteran la intensidad del primer ruido. Puede ser que esté más incrementado o puede ser que esté más disminuido el primer ruido. Que van a aumentar fisiológicamente la anemia, hipertiroidismo, ejercicio físico, distonía neurovegetativa, patológicas, hipertensión, arteriosclerosis, estenosis mitral, arritmia, bloqueo auriculoventricular. Quienes disminuyen fisiológicamente, pacientes obesos, obviamente, ¿no? Los obesos no podemos ocultarlos adecuadamente y vamos a percibir ruidos cardíacos hipofonéticos. Los atletas también, ¿no? Recuerda que los atletas ya por sí, estos pacientes son bradicárdicos además, ¿no? Disminuyen en las patologías extracardíacas, enfisema y el core pulmonar. En las cardíacas, insuficiencia mitral, miocarditis, pericarditis, trastornos de conducción, hipotensión arterial, endocarditis bacteriana. Todo esto va a hacer de que los ruidos los podamos auscultar de forma hipofonética. En cambio, en estas, más hiperfonéticos. Causas que alteran la intensidad del segundo ruido. ¿Quiénes incrementan? En el foco aórtico, hipertensión arterial, nefroesclerosis, estenosis de la aorta, aortitis sifilítica, placas ateromatosas. En el foco pulmonar, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca izquierda, shunt, derecha e izquierda, estenosis mitral, core pulmonar agudo, hipertensión pulmonar primaria. ¿Y quiénes van a disminuir el segundo ruido? En el foco aórtico, insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, hipotensión arterial. En el foco pulmonar puede ser que sea una comunicación, una insuficiencia cardíaca derecha, estenosis pulmonar pueden disminuir. O sea que va a depender mucho de la sagacidad, de la concentración que uno pueda tener para ocultar, ¿no?, cuál está más incrementado, el primero o el segundo, o está disminuido. Obviamente es algo subjetivo. Puede ser que uno perciba que otra persona no lo perciba. Un médico puede percibir como otro no. Pero si nos damos cuenta, todas estas patologías, ya sea estenosis, shunt, ya sea insuficiencia, obviamente vamos a poder evidenciar con un ecocardiograma, una ecografía de corazón, ¿no?
Por eso es que a veces en la parte semiológica mucho nos hemos olvidado de esto y directamente nos vamos a ver y qué dice el ecocardiograma, por decirlo así, ¿no? Desdoblamiento de los ruidos cardíacos. Primer ruido, fisiológicamente en expiración en un sujeto de pie o en el foco mitral. Normalmente puede desdoblarse. Patológicos, bloqueo de rama de la haz de His, extrasístoles ventriculares, estenosis mitral e hipertensión arterial. Segundo ruido, fisiológicamente en la inspiración por aumento del retorno venoso al ventrículo derecho, en patologías como hipertensión pulmonar secundaria, primaria y secundaria neumopatías crónicas, valvulopatía mitral, cardiopatías congénitas, por hiperflujo pulmonar, bloqueo de rama del haz de His y hipertensión arterial. Todo esto va a producir desdoblamiento del segundo ruido. Soplos. Obviamente los soplos son sonidos que van a obedecer las vibraciones generadas por el flujo sanguíneo turbulento debido a un brusco aumento de velocidad, ¿no? O sea, cuando hay disminución de por decir así, de una válvula, disminuye la luz, puede ser que incremente por eso este sonido y nos puede dar un soplo, ¿no? Por aumento de la velocidad. Entonces pueden haber soplos orgánicos o inorgánicos en este caso, o llamados también orgánicos o funcionales. Dentro de los soplos orgánicos, obviamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que pueden ser secundarios a una patología de base, ¿no? Pueden ser siempre holosistólicos, o sea, casi en todo, o sea, los sistólicos, son sistólicos, diastólicos y sistodiastólicos. Frecuentemente unifocales, dan tril. Recordar que el tril es la percepción de un soplo. Ustedes tienen, por ejemplo, como mascota un gato y ustedes lo palpan al gato, lo tocan y se siente como unas vibraciones, como el ronroneo de un gatito cuando lo palpan o lo tocan a un gatito, lo mismo, ¿no? Esto es, se percibe más o menos así el tril, la percepción, o frémitos también, ¿no? De lo que es la percepción de un soplo. Intensidad de 2 a 6 en la escala de Levin. Recordar que nosotros tenemos esta escala para ver la intensidad de los soplos. Mientras más, digamos, tenga, qué sé yo, lo escucho con solo acercar la oreja al tórax, lo escucho, pues está 6 de intensidad, ¿no? 6 sobre 6 de intensidad en esta escala. Esta escala nos ayuda a ver cuánto más o menos yo puedo aproximar la intensidad de ese soplo. Pero repito, si es 6, pues es que se percibe sin necesidad de fonendoscopio. Irradiación típica puede irradiarse y no desaparece con un tratamiento clínico. En cambio, en los funcionales nunca son nunca son diastólicos, son sistólicos generalmente, frecuentemente polifocales, se puede escuchar en varios focos. En cambio, en los orgánicos, normalmente, digamos, si es una patología, una estenosis mitral, en el foco mitral vas a auscultar este soplo. O si es una estenosis, no sé, de la aorta, en el foco aórtico vas a auscultar, cuando es orgánico. En cambio, cuando es funcional, puedes escuchar en varios focos, por ahí en todos los focos, ¿no? Nunca dan tril, obviamente, ya dijimos. Intensidad de 1 a 1.5, si son débiles, ¿no? No son muy perceptivos, no son muy intensos estos soplos. No tiene irradiación, mejora o desaparece con el tratamiento. Imagínense que era por una anemia, el paciente estaba anémico y vas a encontrar un soplo de tipo funcional. Soplos orgánicos y anorgánicos o funcionales. Puede haber órganos valvulares, insuficiencia o estenosis mitral, aórtica pulmonar o tricuspidia. Órganos musculares, hipertensión arterial, soplo de Austin-Flynn podría darse, órganos vasculares, puede haber una persistencia de un ductus, comunicación interauricular, órgano septal, comunicación interventricular, una enfermedad de Roger, órganos pericárdicos, una pericarditis. Recuerda que en el hospital tenemos a este paciente con una pericarditis tuberculosa, que hoy día entra al quirófano, le hice una ventana pericárdica, ¿no? Pero, ¿cómo puede darnos igual algún tipo de soplos? También puede haber soplos orgánicos y anorgánicos intracardíacos, como por ejemplo la anemia, fiebre y el hipertiroidismo. Extracardíacos puede ser que sea una cardiocerosa de Ortiz-Ramírez o cardiopulmonar de Potay, ¿no? O sea, pero se podría dar en esta situación. La clasificación fisiopatológica puede ser por eyección, por regurgitación, diastólico obstructivo,
Carey Combs o panfásico. Eyección, soplo auriculosistólico, estenosis mitral, soplo sistólico de eyección, estenosis aórtica o cardiopatía obstructiva. Por regurgitación, soplo sistólico, comunicación interventricular, soplo diastólico de insuficiencia aórtica. Yo sé que un poquito pareciera muy confuso, ¿no? ¿Qué es cuándo es sistólico, cuándo es diastólico? Para poder entender eso, por ejemplo, cuando decimos que es sistólico, cuando más o menos coincide el soplo, o sea, yo palpo el pulso y si va a coincidir con eso, pues seguramente es un soplo sistólico. Y si coincide y si va coincidiendo con la diástole, pues es un soplo diastólico. O sea, si coincide, repito, con el pulso, eso es sistólico. Y si no, es un soplo diastólico, para poder entender. Diastólico obstructivo, estenosis mitral, Leckaus-Kopf en la inflamación valvular por una fiebre reumática puede ser. Panfásico, soplo de Gibson de pectus o persistencia del ductus, ¿no? Soplos. Aquí podemos llamar los tipos de soplos. Generales. La mayoría de los soplos puede correlacionarse con la patología subyacente. Usualmente es posible decir que un soplo corresponde al soplo de una insuficiencia mitral, de una estenosis aórtica o de una estenosis mitral. Cada uno de estos soplos tiene ciertas características por medio de las cuales pueden ser reconocidos. Estas características, en orden de importancia, son: primera, ubicación cronológica aproximada, es decir, si es sistólico o diastólico. Segunda, foco de máxima intensidad. Tercera, tono y timbre. Cuarta, ubicación cronológica más exacta. No es difícil precisar si un soplo es sistólico o diastólico cuando la frecuencia del corazón es lenta, pero esto puede ser difícil a frecuencias cardíacas más rápidas. El timbre del soplo ayuda a veces a decidir si este es sistólico o diastólico. La determinación del punto de máxima intensidad implica algo más que escuchar a nivel de los 4 focos auscultatorios clásicos. Significa explorar todo el precordio hasta precisar el punto donde el soplo sea de mayor intensidad. La fase más descuidada de la auscultación ha sido la enseñanza del tono y timbre de los soplos. Esto es resultado de haber carecido de un método satisfactorio para demostrar el timbre. Con el imitador de ruidos cardíacos, ahora es posible enseñar el timbre. Los sonidos producidos por el corazón son ruidos a diferencia de las notas o sonidos musicales. Los sonidos musicales poseen una frecuencia fundamental pura y pueden tener cierto número de sobretonos que se relacionan de una manera definida con esta frecuencia fundamental. Los ruidos están formados por bandas de frecuencias. El sonido producido por el corazón puede ser imitado tomando como ejemplo el ruido blanco, el cual, al igual que la luz blanca, contiene todas las frecuencias audibles. Haremos pasar este sonido a través de un filtro de bandas, de tal manera que solo sea atravesado por una banda de frecuencias determinada. Ruido blanco es el sonido que puede usted escuchar en su radio FM cuando no se encuentra en una estación. Esto es ruido blanco. El siguiente sonido es una banda muy angosta de frecuencias obtenida pasando el ruido blanco a través del filtro de bandas. Consta de frecuencias agrupadas alrededor de 360 vibraciones por segundo. Además de las vibraciones, que tienen una frecuencia de 360, existen algunas frecuencias más altas o más bajas que estas, pero de menor intensidad. Este sonido es diferente a la nota que se obtiene con la aún frecuencia pura de 360 ciclos. Este es un tono musical, y habitualmente no es producido por el corazón. En ocasiones, sin embargo, algunos de los sonidos generados por el corazón pueden ser algo musicales debido al predominio de una frecuencia.
Si superpongo la nota pura de 360 de frecuencia sobre la banda congregada alrededor de los 360 ciclos, refuerzo la frecuencia de 360 y el soplo tiende a adquirir un timbre musical. A un soplo formado tan solo por una estrecha banda de frecuencias alrededor de 360 ciclos, lo denomino soplo soplante de tonalidad alta, y este se parece a los soplos de insuficiencia mitral y de insuficiencia aórtica cuando estos no son demasiado intensos. Escuchemos nuevamente este soplo. Si a esta frecuencia de 360 le añadimos gradualmente frecuencias más bajas, por ejemplo, todas las frecuencias comprendidas entre 250 y 360 ciclos, el soplo se vuelve algo áspero. Si tomamos una banda comprendida entre 180 y 460 ciclos, obtenemos el soplo áspero que asociamos con la estenosis aórtica y pulmonar. Permítaseme ilustrar lo que quiero decir acerca de aumentar la aspereza con bandas más amplias. Primero, transmitiré una estrecha banda de frecuencias alrededor de 460 ciclos y después añadiré gradualmente las frecuencias más bajas hasta llegar a 180. Obsérvese el aumento de la aspereza. Un soplo áspero, por lo tanto, está compuesto de frecuencias altas y medianas. Si tomamos una banda entre 140 y 220, obtenemos un sonido que imita los soplos de flujo aórticos y pulmonares, a los cuales denomino soplos rudos o de tono mediano. Como pueden ver, como se puede apreciar, entonces es importante tomar en cuenta que en la auscultación tenemos que concentrarnos para percibir aquel tipo de soplos, ¿no? Y tratar de diferenciar si es que se trata de un sistólico o diastólico. Si no hay, digamos, no está elevada la frecuencia cardíaca, si está lento el corazón, digamos, latiendo, se puede percibir, ¿no? Porque si coincide con el pulso, repito, es sistólico, obviamente. De todas maneras, tenemos que ver si es que es orgánico, o sea, si hay una valvulopatía, no sé, mitral, por decir, una estenosis mitral, seguramente el foco va a estar más relacionado en ese foco mitral. O si es una patología aórtica, pues estará más relacionada a la parte aórtica, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado varios tipos de tonalidades de soplos que pueden darse, ¿no? De todas maneras, repito, esto al final puedes tener un soplo y obviamente hay que practicarlo bastante para poder percibir de qué tipo de soplo se debe, pues, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos nosotros saber si tiene o no tiene una estenosis o una insuficiencia valvular? Mediante un ecocardiograma. Podemos ver acá los criterios de Framingham, por ejemplo. Al final, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo? Nosotros vamos a reunir seguramente algunos criterios mayores y menores para poder evidenciar. Dos criterios mayores generalmente, más un menor, puede ya hacernos el diagnóstico. Esta, por ejemplo, está un poco desordenado, pero hay una mnemotecnia que se llama predice 3, donde la P, predice 3, miren, predice 3, la P de predice 3, presión venosa central generalmente incrementada, presión venosa central incrementada. Normalmente dijimos que es de 8 a 12, ¿no? La presión venosa central.
de 8 a 12, ¿no? Pero aquí puede estar muy incrementada, obviamente. Pre, la R, pre, reflujo hepatoyugular, comprimimos el hígado y vamos a evidenciar las yugulares ingurgitadas. Pre, la otra E, estertores crepitantes en el área pulmonar. Pre, predi, aquí está la predi, en vez de esta, aunque hay esta otra D mejor, predi, disnea paroxística nocturna, el paciente está recostado en su cama durmiendo a medianoche, corre para la ventana por falta de aire, o sea, tiene disnea paroxística, ¿no? Predi, la otra I, en vez de distensión sería ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular para la nemotecnia. Predi C, cardiomegalia. Predi C, la E, edema de pulmón. Predi C3, tercer ruido o galope. Entonces, más o menos, si nosotros, para no olvidarnos, podemos hacer este tipo de nemotecnia, que es Predi C3. La P de presión venosa central incrementada, la R de reflujo hepatoyugular, la E de estertores crepitantes, Predi la D de lo que es disnea paroxística nocturna, Predi la I de ingurgitación yugular, Predi C, la C de cardiomegalia, obviamente más de 0,50, pues, ¿no? En el índice cardiotorácico, en una radiografía o un ecocardiograma te va a dar igual esa característica, ¿no? Predi C, la otra C, edema de pulmón, Predi C3, tercer ruido o galope. Como se puede ver, podemos nosotros evidenciar eso. En los menores, obviamente, derrame pleural, taquicardia, disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, tos nocturna, hepatomegalia, pérdida de capacidad vital, todo eso nosotros podemos evidenciar. Que es la pérdida de peso también más de 4 a 5 a 5 kilos en 5 días después de iniciar tratamiento con diuréticos, también puede ser otro criterio, ¿no? Entonces, no se olviden cuando les hagamos la pregunta del criterio de Framingham, ahí están los criterios mayores y menores. Con 2 mayores ya podés tener una aproximación diagnóstica de que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? A esto ya tenemos un paciente cardíaco. Si tenemos un paciente cardíaco, ¿cómo hacemos nosotros el tratamiento? Con las DES, 4 Ds. Dieta hiposódica, descanso, dieta hiposódica, ¿no? Repito, dieta hiposódica, dieta copocasal obviamente, descanso, las 4 Ds, en este caso diurético, furosemida o espironolactona, dieta hiposódica, descanso, diurético, digoxina, que bueno, aunque la digoxina ya está casi está en desuso, pero sigue empleándose, ¿no? Dieta hiposódica, descanso, diurético, digoxina y un dilatador más, ¿no? Tipo enalapril, que podría ayudarnos en el remodelado cardíaco. O sea, todo esto hace de que el paciente pueda mejorar la parte clínica, ¿no?, del paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, alguna pregunta que tengan, algunas dudas, adelante, por favor, si tienen algún comentario, adelante. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Adelante, por favor, mientras voy preparando la lista de asistencia. Doctor, Adelante. con la cosa del tercer y cuarto ruido, doctor, ¿las mujeres embarazadas pueden presentarlo también? ¿O no he escuchado, digamos, en esos casos? Recordar que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que normalmente los ruidos normalmente son 2, Dunlop o Tunta, ¿verdad? Tunta, Dunlop, pero cuando tú vas a percibir otro tipo de ruido que no sea estos 2, tenés que tomar en cuenta de que puede ser que sea también, obviamente puede ser también fisiológico, pero no son tan intensos, ¿no? Pero cuando aparecen, sobre todo el tercer ruido, nos va a denotar, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, puede aparecer un tercer ruido, obviamente, aparece un tercer ruido, ¿no? Entonces, podríamos nosotros asumir que se debe por la vibración de las paredes ventriculares, ¿sí? Y puede ser un dato, o sea, que se está llenando demasiado este ventrículo,
y puede ser un dato de insuficiencia ventricular, o sea que puede haber una insuficiencia cardíaca. Obviamente, ¿quién es el que va a sufrir después? El ventrículo en este caso. En otras palabras, sí podría darse un tercer ruido. En la parte práctica tenemos que asumir, o sea, en la parte práctica clínica, que si escucho, repito, normalmente es si es que me aparece un tercer ruido, trogodón, 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 o sea, como un caballo que va galopando, yo voy a asumir de que este paciente puede ser que tenga una insuficiencia cardíaca con el tercer ruido, ¿no? En el cuarto ruido también puede darse, recuerda que en el cuarto ruido puede producirse un cuarto ruido, obviamente, también, pero es un poquito más complicado de poder percibir, pero sí tendríamos nosotros que percibir o tendríamos nosotros que eh, estar atentos y tratar de concentrarnos para poder auscultar, pues, ¿no? Recuerda que tiene que ser un ambiente un poquito complicado por ahí, cuando uno tiene mucha experiencia. A veces no escuchamos, a veces escuchamos, ah, sí, late, no late, digamos, ¿no? En la parte semiológica hemos perdido mucho eso. Entonces, tendríamos nosotros que tomar en cuenta, no simplemente decir late, no late, sino que tendríamos que nosotros tratar de describir por qué tiene ese cuarto ruido o por qué se da. Normalmente puede darse por varias patologías, sobre todo valvulares, pues, ¿no? También puede ser, obviamente, falla del ventrículo izquierdo, pero también, repito, puede ser por una patología, sobre todo relacionada a la parte auricular y valvular, ¿no? O sea, puede darse en ese tipo de patologías, ya sea una estenosis valvular, también puede ser una hipertensión arterial grave que puede producir este tipo de ruidos, dilatación de lo que son del corazón, o sea, una miocardiopatía dilatada, todo eso puede producir hipertensión pulmonar, puede darse generalmente en esas, ¿no? O sea, una fibrilación podría darte, pero como se puede apreciar, no es fácil percibir estos ruidos. Yo creo que sería un poquito más sencillo que perciban el tercer ruido, porque sí vas a poder auscultar probablemente. Pero con el avenimiento, repito, de la ecocardiografía o del ecocardiograma, normalmente pues tú percibís un soplo o un ruido normal, sí o sí todo cardiólogo te va a pedir un electrocardiograma y directamente un ecocardiograma. Obviamente, ¿no? Para descartar cualquier patología, pero nosotros en la parte psicológica tendríamos que estar atentos y percibir si es que no está. Repito, si es que hay un tercer ruido, pensá de que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo más probable. Obviamente puede ser otras causas más, pero pensá en eso. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Yo, doctor, tengo otra pregunta. En cuanto a dextroposición, también escuché que se llama situs inverso. ¿Está bien llamarlo así o es mejor llamarlo directamente dextroposición? Ya, sí. Bueno, obviamente, habíamos comentado de que dextrocardia, solamente es el corazón que está invertido. Y obviamente viene con muchas anomalías cardiológicas. Estos pacientes muchas veces no llegan, qué sé yo, a tener una buena vida, su calidad de vida es mala, porque tiene muchas complicaciones, ¿ah? Cuando es dextrocardia solamente. Pero cuando es una dextroposición, obviamente también sí se llama situs inversus, todo está volcado, todos los órganos, esto llama también imagen en espejo. Obviamente estos pacientes no tienen alteraciones así estructurales, o sea, viven normales, a veces ni cuenta se dan de que tienen dextroposición o situs inversus, o sea, lo bueno de eso es que estos pacientes tienen una vida, digamos, por decir, favorable, o sea, tienen buena calidad de vida, en relación a aquellos pacientes que solamente tienen dextrocardia. Recordar también que hay patologías que van a producir, obviamente de nacimiento, pues, ¿no? De nacimiento que pueden darse y que pueden alterar. A ver, ¿quién me dice cuál es aquella patología que tiene bronquiectasias, ¿sí? Dextrocardia y además de
sinusitis. A ver, ¿alguien sabe cómo se ¿El llama? síndrome de Cartagena, De doctor? Cartagena. Eso. Cartagena, sí. Así es, de Cartagena, que puede darnos este tipo de síndrome. Estos pacientes, ¿alguien sabe por qué se caracteriza? Obviamente son de nacimiento, pues, ¿no? Algunos pacientes, bueno, la mayoría de los pacientes no tienen o no pueden tener hijos, ¿no? Tiene mucho que ver con los cilios, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Probablemente hay pacientes que también tienen fibrosis quística, que pueden llegar a tener, y también se puede hacer la prueba del sudor, por ejemplo, no tienen cilios estos pacientes, por eso es que muchas veces empiezan a hacer bronquiectasias a repetición, o sea, infecciones respiratorias, y llegan a ser a la larga bronquiectasias en los pulmones, y obviamente eso es lo que pasa, ¿no? A veces no se dan cuenta estos pacientes que tienen este síndrome hasta que ya, digamos, hacen neumonías a repetición, y van por eso al médico. Estoy con neumonía cada vez, y cuando les vemos ya pues tenían una dextrocardia. Y ya investigando más, ya pues se vio que tenían estos pacientes, por decir qué sé yo, síndrome de Cartagena y demás, ¿no? Bueno, a ver, mientras van viendo las preguntas, vamos a llamar, ¿se ve, no? ¿Se está viendo? A ver la lista, ¿dónde está? ¿Dónde está la lista? La lista. Disculpe, doctor. Adelante, por favor. Algunos de mis compañeros no pudieron entrar porque están dando examen de cirugía, examen práctico. Pero, hombre, ¿de qué? ¿De segundo parcial? No, del primer parcial, pero es del examen práctico. Ay, pero, hombre, vamos a ver, ratito, espéreme. Doctor, y también quería decir, digamos, que hay una compañera que dice que se la botó la señal y no puede Pero, entrar. hombre. A ver, vamos a ver dónde está su compañera. Verdad, hay 4 esperando, pero ya la última está Es entrando. Erika Raquel. Ya entraron. Atención, a ver, me dicen si es que se ve, por favor, ¿se ve? No, creo que no se ve esto. Voy a presentarlo. ¿Se puede ver la lista? Sí, doctor, se ve. A ver, voy a ir pasando y me dicen presente, por favor. Batista. Yusco. Paz. Chusco no está, ¿no? Chusco no está Chusco. Yusco está. Yusco. Ya. Paz, Camila. Ok. Pinto, doctor. Rivera. Robles, Ardaya. Tarqui. Torres. Sosa presente, doctor. Vaca presente, Vaca Mancilla. Vera Quiñones presente. ¿Vera? ¿Dónde está Vera? Aquí no hay Vera. Abajingo de vaca estoy. Pensé que iba a bajar. Vaca presente, Vaca Mancilla presente. Va. Apasa presente, Conde. doctor. Corrales, doctor.